Muy buenos días, tardes, mañanas, noches, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Hurlingham. Estamos acá en una nueva edición de Haciendo Escuela, el trabajo de las y les trabajadores de la educación de Hurlingham. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué lindo verte de nuevo acá, en esta nueva locación, nuevo estudio. Sí, la verdad celebrando. que bellísimo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, ahora lo conociste vos. La verdad que el compañero Marcelo Coan y toda su troupe de trabajadores familiares de esta empresa de Hurlingham de comunicación, la verdad que nos trata cada vez mejor. Nos vamos a terminar quedando. Me parece que sí, Nos vamos a terminar quedando. Donde nos tratan bien, nos quedamos. Así lleno, que es la idea, lleno de colores sí, en este mes de septiembre primaveral. totalmente, O sea, sí. una maravilla. Bueno, Luciana, y como siempre, como suele ser nuestra mecánica, vamos a decir así, de trabajo y de comunicación, como siempre decimos, tratando de llevar las palabras, las experiencias y las reflexiones del colectivo de trabajadores de la educación. Ingresamos en el mes de septiembre, que es un mes que, como todos, pero especialmente septiembre, nos obliga como a profundas reflexiones, sobre todo cuando venimos de una coyuntura postelectoral que nosotros todavía no hemos analizado, ¿no es cierto? No. Y bueno, ¿por dónde nos proponés que arranquemos esta tarea de la reflexión colectiva? Bueno, ¿por dónde nos proponemos, quizás, de alguna manera como colectivo? Bueno, vos y yo tenemos el vicio, de alguna manera, de los historiadores e historiadoras, del anclaje en lo histórico, ¿no? Porque creo que sostenemos todos y todas que aquellas naciones, aquellos pueblos que no conocen su historia tienden a repetir errores. Entonces, a veces me parece interesante, y no como una cuestión sarmientina de esa primaria donde hemos estado nosotros, donde escribíamos con letra cursiva las efemérides y no le dábamos un sentido a la efeméride, justamente retomarla, pero desde una clave analítica, para repensar nuestro presente, ¿no? Y como vos bien dijiste, no nos dimos el tiempo todavía para analizar el resultado de las PASO, y yo creo que no podemos hacer una síntesis porque fue un cimbronazo, que si querés casi se parece al cimbronazo que tuvimos en 2015, ¿no? El sacudón tremendo de esos resultados, de las PASO primero y después de las generales, bueno, ya sabemos cómo siguió todo después. Y bueno, de alguna manera también, entonces, en este mes y piquito que pasaron de las PASO, creo que todavía nos estamos repensando, porque al principio, cuando nos anuncian el candidato de la Unión, bueno, también fue un cimbronazo. También fue, sí. Y después siguieron los resultados. Entonces todavía creo que estamos como la vaca y los cuatro estómagos, ¿viste? Dándole. Sí, rumiando, ¿no? Exactamente. Rumiando Lo tenemos ahí está por el segundo estómago, nos quedan dos, así que démonos tiempo todavía, ¿no? Pero bueno, queríamos acompañar esta coyuntura con algunas reflexiones que son para compartir y para que las pensemos todos y todas. Y sí, ahora arrancamos entonces con la editorial. Bueno, el mes de septiembre es un mes plagado de conmemoraciones de todo tipo. Muchas de ellas relacionadas con la educación, por eso se lo conoce como el mes de la educación, aparte el mes de la primavera también. Tenemos el Día de los Maestros y Maestras, el Día de los Profesores, el Día del Preceptor, directores, directoras, secretarios y secretarias, el Día de la Psicopedagoga y el Día de la Bibliotecaria. ¿Bien? Entonces, es un mes destinado de alguna manera a homenajear a quienes trabajamos en la educación. Y también el 12 de septiembre es el Día del Historiador y la Historiadora. Bien. Estas fechas relacionadas todas con quienes han hecho de alguna manera algún aporte en la educación, y que en algunos casos, como por ejemplo el de la creación de la Biblioteca Nacional el 13 de septiembre de 1810, que la creó Mariano Moreno, tenían como una convicción acerca de que la educación es la salud de los pueblos, ¿no? Y compartiendo un poco esa mirada, es que nosotros nos posicionamos como educadores y trabajadores de la educación. ¿Bien? Quienes trabajamos hoy en educación para la transformación de esta sociedad y por la justicia social, justamente, entendemos que ese sendero que de alguna manera
abrió Mariano Moreno, y no adscribo tanto al sendero sarmientino, Uh-huh. que eso también lo podemos discutir en otro momento, entendemos que debemos tomar y asumir la responsabilidad de transitarlo, de militarlo. Con idas y vueltas, por supuesto, porque no es todo lineal, con marchas y contramarchas, con desengaños, con contradicciones, replanteos, barajando y volviendo a dar, pero nunca claudicando en nuestro objetivo. Entonces, esa es la perspectiva con la cual me gusta a mí mirar el mes de septiembre como mes de la educación. Ahora bien, no todos los efemérides o las fechas de septiembre son tan gratas como esta. Por ejemplo, un 11 de septiembre de 1973 asesinaban en Chile al presidente Salvador Allende, Uh-huh. de la mano de la peor y más cruenta dictadura que tuvo Chile, encarnada en Pinochet, presidente socialista elegido por el pueblo, que fue asesinado en el Palacio de la Moneda, en la Casa de la Moneda, de la peor y más triste manera. Él decidió en el momento que Pinochet, bueno, lo llaman y le dicen, usted tiene un helicóptero para irse con su familia. Uh-huh. Él dijo, no, yo tengo una responsabilidad con el pueblo, voy, llama a los ministros, todos deciden acompañarlo y se van todos a la Casa de la Moneda. Uh-huh. Entran, es bombardeada la Casa de la Moneda, y bueno, después la historia más o menos es conocida, ingresan a la Casa de la Moneda, y de pronto él solo en su despacho, entra un milico y se escucha un disparo, y la declaración es, se pegó un tiro con uh-huh. el arma que le regaló Fidel Castro. Bueno, uh-huh. hoy ya se sabe que no fue un suicidio justamente. Bien, esto fue en Chile, el 11 de septiembre del 73. Ahora vamos a otra fecha. 16 de septiembre, que lamentablemente tiene como tres momentos muy tristes. El 16 de septiembre de 1955 comenzaba una de las más tristes dictaduras también que tuvo la Argentina, liderada por Aramburu y Rojas, porque Leonardi fue una figura transicional ahí. Sí. Bueno, la fusiladora, como la llamamos nosotros, no tiene nada ni de revolucionaria y mucho menos de libertadora. Mucho menos de libertadora. Mucho menos de libertadora, justamente, que nos dejó un saldo tristísimo de fusilados del campo nacional y popular. Siempre respondiendo a los intereses del poder económico concentrado, lo mismo que sucedió en Chile. Uh-huh. Un 16 de septiembre de 1973, también la misma dictadura que se llevó a Salvador Allende, se lleva a Víctor Jara. Uh-huh. Y un 16 de septiembre de 1976 en la Argentina está el triste episodio del secuestro, tortura y desaparición de estudiantes secundarios en La Plata, conocido como la Noche de los Lápices. Uh-huh. El otro día escuchaba a Felipe Piña en la Radio de las Madres, que lo charlamos con vos, que vos también lo escuchaste, y hacía un análisis interesante que en su momento me pareció forzado y después terminé de entender que no había nada de forzado en él. Él sostenía que el golpe de Estado de 1955, ese 16 de septiembre, tenía su correlato directo con la Noche de los Lápices. Él decía, no es azaroso que hayan elegido ese día, uh-huh. porque nada de lo que hacen ellos es azaroso. ¿Y quiénes son ellos? Justamente, porque podemos hablar de las fuerzas, los milicos, podemos hablar de las fuerzas de seguridad, pero también está el poder civil. Uh-huh. Ese poder civil, las grandes corporaciones, los empresarios, los dueños del capital, como querramos uh-huh. llamarlos, son los que financiaron aquello que nosotros conocemos acá como el Plan Cóndor. Uh-huh. Grupos económicos relacionados con los multimedios, grupos económicos relacionados con la industria automotriz, con las bebidas cola, uh-huh. que son los que pusieron la plata justamente para financiar todo esto. Pero esto no lo decimos vos y yo porque nos gusta la historia, sino porque están los archivos de la CIA desclasificados donde documentan todo lo que nosotros estamos diciendo acá. Bien, dicho todo esto, nos debemos quizás una reflexión en torno a quiénes son o quiénes encarnan ese poder civil y qué las fuerzas de seguridad llevan a cabo, ¿no?, en los estados. ¿Por qué digo todo esto? ¿Y con qué lo relaciono en realidad? Porque veníamos hablando de los resultados de las PASO. Ahí va. Claro, me fui a septiembre, pero por eso. Claro, correspondía. ¿Con qué lo relaciono? Con los resultados de las PASO. Porque nosotros hoy no podemos ser tan incrédulos de pensar de que el poder político tiene
solamente la intención política. No. Bueno. No. No, pero sin embargo hay muchos que sí. Bien. Sabemos que atrás existe el poder económico concentrado, encarnado, por ejemplo, en los grandes empresarios que tienen nombre y apellido en nuestro país y en América Latina, que son quienes, por ejemplo, ahora cuando el actual ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente, presenta, entre otros proyectos, por ejemplo, la quita del impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, que es a los altos impuesto ingresos, al salario, y esto no es perfecto. Son los que preocupados emiten un documento con una separata, que sería como un apartado, diciendo, bueno, esa guita que no va a ingresar de ese impuesto al salario, ¿de dónde la vas a sacar? Porque nosotros no estamos dispuestos a perder un mango ni a poner un mango acá. Se trata de Manieto, se trata de Paolo Roca, se trata de los Peña Brown, todos ellos. O sea, tenemos un listado de 120 empresarios que firman este documento. Bien, eso es la respuesta del empresariado hoy. Ahora tenemos 5 candidatos a las generales. Perfecto. Pero en realidad, como decimos nosotros desde este campo, sin desmerecer a nadie. Hay 2 proyectos, o sea, no desmerecemos a nadie. Hay claramente 2 proyectos. ¿Bien? Nos guste o no nos guste, el campo nacional y popular tiene su candidato. Nos guste o no nos guste, porque, digamos, a muchos en su momento no nos gustó, pero sin embargo hay una estructura y un aparato que nos hace continuar militando en este sentido. Ahora bien, del otro lado, tenemos quienes encarnan en términos políticos todo esto que la historia nos demuestra que pasó. Entonces, ya sea desde un discurso más bien rimbombante y que apela a lo más irracional que tienen las personas, que es el odio, que aparte es muy necesario ahora, porque aquel que no quiere formarse, que no quiere saber nada, apela al sentimiento del odio y con eso se terminó. Y no hay forma de discutir. O aquellos que tienen más bien casi trastornos mentales y que divagan y que en última instancia lo único que aparece es la violencia física legítima ejercida desde el Estado para poder aplicar un plan de ajuste. Esos son los que están en el otro campo, en la otra vereda. Lamentablemente nos parecía hoy fundamental y necesario, más allá de recordar este septiembre, digamos, con la alegría de la educación, porque somos educadores, con algo que vamos a mencionar un poco más adelante, que es justamente, qué pasó ahora con la ley de financiamiento educativo, que eso es una gran alegría. Corresponde también recordar todos los otros acontecimientos dolorosos, no solo en nuestro país, sino en la patria grande. ¿Por qué? Porque están los mismos apellidos, los mismos nombres, las mismas personas, los mismos grupos financiando a este otro proyecto de país, que es el proyecto del ajuste y de la represión. Y para ir cerrando, nosotros dijimos, nos costó. Nos costó cuando nos dijeron cuál era el candidato. Nos costó porque no era el de muchos y muchas de nosotros y de nosotras. Nos costó porque nos cuesta creer y porque ya venimos, el campo popular, hace por lo menos 3 elecciones votando más por miedo que por convicción. Pero con todo esto creo que la reflexión es, ahora, si no nos une el amor, que nos une el espanto, perfecto. Y una vez que nos consolidemos nosotros nuevamente como fuerza política en el gobierno, ahí sí que la militancia sea para transformar el propio campo nacional y popular y construir realmente y con honestidad aquellos que conduzcan este movimiento, para que la derecha no vuelva nunca más. Bueno, muchas gracias. No, la verdad, suscribo, firmo el pie, y bueno, es la tarea que nos toca, ¿no? Y yo, mi único aporte, siempre se plantea desde esa corrección política que se disfraza de sentido común, que no es ni más ni menos que la forma embrionaria que tiene la derecha, el sentido común, que nos plantean que los maestros, los profesores, las escuelas no pueden ser espacios politizados. Y nosotros como trabajadores de educación, como integrantes de un colectivo sindical, eso también lo tenemos que poner en disputa. Digo, una famosa pedagoga, ¿no? Llamada Hannah Arendt, decía que la pedagogía es un acto de amor político. Bueno,
la escuela tiene que repolitizarse, no partidizarse, pero sí repolitizarse y poner en debate, poner en discusión y llevar esta problemática, porque esos estudiantes, sobre todo en las escuelas públicas, son parte de la clase trabajadora. Y las condiciones materiales de subsistencia de la inmensa mayoría de la clase trabajadora suelen ser la consecuencia de las decisiones políticas que se toman desde el Estado. Entonces, estos estudiantes, estos maestros, profesores, porteros, estas familias, tenemos que construir colectivamente, me refiero, ¿no? Un debate político justamente para darle sentido a la práctica escolar. Entonces, lugares como estos y lugares como el aula tienen que ser lugares no de adoctrinamiento, como se dice maliciosamente desde la tele, de debate político, ¿no? O sea, esta es la tarea que nos toca a nosotros. Bueno, evidentemente es un tema que nos convoca porque bueno, nos salimos un poco del formato tradicional que venimos teniendo vos y yo en esta dinámica, que nos invita a reflexionar. Estamos muy movilizados. La educación es un acto político. Yo no puedo suscribir cuando algunos colegas dicen política en el aula. No, si estamos haciendo política justamente en cada momento de nuestra acción de educar, es un acto político y de amor. La educación emancipa. Un pueblo que conoce su historia no la repite. Gracias a eso tuvimos justamente a madres, abuelas de Plaza de Mayo, que con su política de memoria hicieron que hoy sostengamos 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina. Nosotros desde 1930 hasta 1983, un solo presidente pudo terminar su mandato. Y eso es una barbaridad. Y con la complicidad de otros partidos políticos, por supuesto, también, ¿no? El decreto de Aramburu, 4161, donde proscribía a una fuerza política, un partido político, a la voluntad popular, estuvo vigente durante 10 años en Argentina. Y se celebraron elecciones pseudo-democráticas, como si acá no hubiese pasado nada. Y eso, gracias a la política de memoria de madres y abuelas, por suerte no volvió a suceder jamás. Ahora bien, aparecen reconfiguradas estas fuerzas. Entonces, en esos nuevos discursos del odio frente a un otro, que tenemos que forjarlo, que por ejemplo los sindicatos son ese otro al que hay que detestar. Recién cuando venía para acá escuchaba el fragmento de Patricia Bullrich, una de las candidatas, hablando de que justamente hay que sacar de las escuelas el adoctrinamiento kirchnerista que imparten los sindicatos. Y eso es una locura, porque el sindicato no está dentro de la escuela y dentro de las aulas, es parte, es muy distinto. Y justamente lo que nosotros generamos es ese ámbito democrático de expresión. Lo que hoy los educadores y educadoras planteamos como acto educativo es justamente el pensamiento crítico, el que todos y todas podamos opinar. Nosotros, nuestra generación, nació y se educó en una escuela donde no todos podíamos opinar. De ninguna manera. No existía. Entonces es algo que nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Jamás adoctrinaríamos. Sí queremos un pensamiento crítico. Entonces, bueno, evidentemente nos moviliza profundamente y en esta coyuntura más todavía. Bueno, pero hay que hay que estar movilizados. Un pueblo movilizado es indetenible, ¿no? Así que bueno, vamos ahora a un breve corte y enseguida volvemos con más Haciendo Escuela. Bueno, y aquí estamos de vuelta en el segundo bloque de Haciendo Escuela, y ahora vamos a una de las partes, bueno, a mí personalmente es una de las partes que más siempre me gusta participar, porque es donde podemos mostrar la vida escolar con las prácticas pedagógicas que se dan dentro de cada institución. Como siempre decimos, no solamente por una cuestión de visibilización, sino también por una forma de reconocimiento de la creatividad, el trabajo, la tarea, el esfuerzo que ponen maestros, maestras, profesores, directivos y estudiantes, por supuesto, para construir prácticas pedagógicas distintas y valiosas. Y vos tenés una, ya como para arrancar así, a todo ritmo, digamos. Vamos con la ATR. Sí, aparte recién pensaba mientras presentabas el segmento,
que nosotros nombramos en la intimidad actividades escolares, Sí. y me reía porque hay ciertos vicios que uno tiene como docente, entonces una vez que viene la explicación en el aula, después viene la actividad. Claro, sí, sí. Entonces, era casi como siguiendo el organigrama de como uno... Como un plan de clase. Exactamente, así tal cual. Evidentemente lo tenemos muy internalizado Sí. esto. Y sí, lo que yo quería presentar, y adscribo a esto que vos decías, que como que es el segmento que más nos divierte, nos gusta, porque es donde, bueno, mostramos el laburo que nosotros hacemos, nosotras como colectivo, ¿no? Y esto que decís, no solo la creatividad, que es inmensa, sino el enorme esfuerzo, porque todo lo que nosotros contamos acá no es durante el tiempo y las horas de clase, que es por lo que nosotros laburamos y nos pagan un salario. Ah. Todo esto ocupa fuera justamente de ese horario de trabajo, horas y horas de laburo y estar pensando y repensando y discutiendo con unos y peleándote con otros y negociando entre escuelas que te permitan salir a una, volver a la otra, y después el producto es una maravilla y ahí sí todos nos damos un abrazo, pero el camino es intenso. Bueno, ahora sí, con esta introducción larga que me permití, les voy a contar sobre una experiencia entre dos escuelas dentro del programa de Jóvenes y Memoria en el distrito de 3 de febrero. El año pasado, en una de estas escuelas, la escuela secundaria número 21, se propuso una actividad para una feria de ciencias sociales acerca de la Noche de los Lápices, justamente. Habíamos trabajado en esa escuela, toda la escuela, sobre, bueno, este triste efemérides. Entonces, un grupo estaba muy, muy conmovido y decidieron hacer para estas ferias sociales una representación, una adaptación de ellos, de La Noche de los Lápices, en el formato de teatro ciego. ¿Vos sabés lo que es teatro ciego? No. Bueno, el teatro ciego justamente es un teatro no visual. Ahí va. Donde apela a todo otro tipo de efectos sensoriales donde uno no ve. Mirá. Entonces, narrar distintos momentos de cómo fue, quiénes eran los chicos de La Noche de los Lápices, qué pasó en La Noche de los Lápices y qué pasó después, había que hacer una adaptación en texto y después cómo apelar a las distintas sensaciones. Bueno, los chicos encontraron ese camino, ese recorrido. Vos entrás al teatro ciego con los ojos vendados, justamente, y con una advertencia de que quienes no puedan estar con los ojos vendados, porque gente no puede participar. Claro. Bueno, hicieron esa experiencia el año pasado, que después vamos a ver justamente documentada. Este año, la secundaria número 2, también de 3 de febrero, se va a presentar al programa Jóvenes y Memoria y van a presentar el caso de Gatillo Fácil de 3 de febrero de Diego Cagliero. Que eso después lo va a contar un poco mejor en la entrevista a Julieta, que es la que coordina el proyecto. Y lo querían presentar en el formato de teatro ciego, pero nunca habían tenido experiencia de teatro ciego. Entonces, lo que se hizo fue articular a las dos escuelas y que los chicos de la secundaria 2 presenciaran la experiencia de teatro ciego en la escuela 21 y compartieran después, como un backstage de cómo esto se fue armando. Mirá. Se hizo esta experiencia, la verdad que fue maravillosa, y por supuesto los chicos de la secundaria 2 apenas salieron del encuentro, se pusieron a escribir, a hacer de todo, y bueno, ahí están produciendo lo suyo. La verdad que fue maravilloso en términos de, con dos problemáticas, dos temas tan fuertes, ¿no?, para la comunidad, ver a pibes de 15, 16, 17 años tan comprometidos, tan emocionados, porque así lo estaban, claro, y el laburo que le están poniendo. Así que, bueno, ahora... vamos a verlo. Por eso, quiero presentar entonces a Juli, que ella es la que coordina este proyecto, que nos va a contar en detalle cómo funciona y cómo está llevándose a cabo. Vamos entonces. Bueno, en principio agradecerles la invitación a este espacio y bueno, contarles desde nuestra escuela, el Rivadavia de Ciudad Jardín, del partido 3 de febrero, la secundaria 2, cómo surge este proyecto de jóvenes y memoria para este año. El grupo que lo conforma venía trabajando a partir del año pasado en relación a la cuestión de género. Fue un grupo de alumnos y alumnas que fueron estudiando a partir del aniversario de nuestra escuela, 60 años cumplimos el año pasado como institución, cómo el código de vestimenta había tenido cambios y continuidades a través
de la vida institucional. Para eso estuvieron, bueno, buscando distintos documentos, se centraron en imágenes, en fotografías de época y también en testimonios que fueron tomando de egresados y egresadas. Y bueno, ese mismo grupo este año tiene continuidad y suma también a otros compañeros y compañeras de otros cursos, por lo cual el grupo se enriquece y hay más diversidad y eso siempre lo festejamos. Y la inquietud de este año fue a partir del juicio sobre los asesinos de Diego Cagliero por gatillo fácil. Diego muere en manos de la policía en el año 2019. Este año sus asesinos tuvieron unas condenas que podríamos llegar a cuestionar también. Y los chicos ven el pedido de justicia por parte de sus familiares a través de imágenes de Diego que fueron pegando en distintos lugares en nuestro barrio, en las paradas de colectivo, en las puertas de los supermercados. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a interesar quién era Diego, qué le pasó, por qué pidió justicia, cuándo fue esto. Y bueno, tuvimos unas primeras reuniones y decidimos que teníamos que dar a conocer el caso de Diego, que si bien pasó en nuestro lugar donde vivimos, donde transitamos, donde venimos a la escuela, no todos lo conocen. Bueno, y a partir de la historia de Diego empezamos a preguntarnos de qué se trata esto de la violencia institucional, cómo es, el sentido crítico sobre las instituciones también, porque, por un lado la escuela que los alberga en manos del Estado y por otro las fuerzas de seguridad en manos del Estado provocando no cuidado, sino este daño que se lleva a la vida de, por ejemplo, Diego, y ellos se planteaban que Diego era un joven y que cualquiera de ellos podría haber estado en su lugar. Así que empezaron a investigar de qué se trataba la violencia institucional, el gatillo fácil, otros casos similares que han sucedido también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, este sentido crítico es uno de los motores que impulsan la investigación. La biografía de Diego como persona, su música, su arte. Diego era un artista de nuestra localidad, músico, tenía una agrupación llamada Payaso Ortopedia, hacía festivales en los espacios públicos de nuestro barrio, festivales que todos los años se llamaban El Bonete y la Corbata y concurríamos a las presentaciones de los artistas locales y Diego era uno de los promotores de estos lugares y espacios para los pibes y pibas que tienen algo para contarnos. Y bueno, el tema del formato para presentar esto en Chapalmalal, que es el espacio donde concurrimos todos los años a mostrar nuestras investigaciones y a compartirlas y socializarlas, fue un tema también de estudio. En relación al formato elegido para esta propuesta, surge a partir de la experiencia que había tenido una de nuestras alumnas el año pasado concurriendo a la muestra anual de la secundaria 21 del barrio Altos de Podestá, donde había presenciado una presentación que hicieron aquellos alumnos y alumnas sobre la noche de los lápices con el formato de teatro ciego. La verdad que cuando sugirió este formato generó mucho entusiasmo en el resto del grupo, pero también mucha incertidumbre porque la verdad es que poco conocíamos sobre los recursos de este formato y gracias a la articulación de nuestra compañera pudimos ir de visita hace poquitos días a la Escuela 21, donde estos alumnos y alumnas volvieron a hacer la presentación para nosotros y fue una experiencia muy enriquecedora para todos y todas porque, además de presenciar la presentación, pudimos también tener un espacio de intercambio y poder ver qué tipo de recursos son los apropiados para poder llevar adelante esta presentación. En ese momento nos encontramos ahora con el grupo trabajando, eligiendo estos recursos para contar la historia de Diego.
y además también contar cuál era su música, poder difundir esto y el pedido de justicia de su familia. En ese momento nos encontramos ahora y falta poquitos días, ya casi dentro de un mes estaremos yendo a la presentación allá en la ciudad de Chapalmalal. Bueno, bueno, la verdad que quedamos todos no solo sorprendidos, sino impactados por esto que vos decís, que siempre, bueno, ya lo sabemos nosotros, pero digo, el trabajo que se da al interior de las escuelas, la creatividad de los maestros, de los profes y de los pibes también, a ver, son los que se cargan estas tareas al hombro, ¿no? Y bueno, para no ser menos, porque si bien somos compañeros, tenemos como una pequeña disputa a ver quién presenta las noticias más lindas. Para no ser menos, ahora me toca a mí presentar una actividad que se hizo hace unas semanas, en el mes de agosto, en el marco del aniversario del 17 de agosto, el día del paso de la inmortalidad del general San Martín, donde las compañeras, y digo compañeras porque son mayoritariamente mujeres, del jardín de la esquina, el que está en Barrio Cartero, el jardín municipal, hicieron una experiencia fascinante con los niños de sala de 3, de 4 y de 5 en el polideportivo de Hurlingham, ubicado ahí cerca de kilómetro 18, que fue, no hay que por qué saberlo, lugar de paso del general San Martín y de su ejército luego de la victoria de la batalla de San Lorenzo. En ese en esa zona, que obviamente era una zona absolutamente rural, descampada, a la vuelta de la batalla de San Lorenzo, el ejército de San Martín se detiene en esa posta a descansar, a cambiar las cerraduras a los caballos, a cambiar caballos por otros, y las chicas, las compañeras maestras jardineras, decidieron reconstruir todo ese hecho histórico, incluyendo a las familias. Fue una cosa maravillosa, un trabajo espectacular. Las así que sí, ahora lo vamos a ver, porque también aparte ver a la chiquillada vestida de San Martín, no, fue una cosa, tuvieron la deferencia de invitarnos, fuimos, la verdad fue emocionante, y fue también una etapa de aprendizaje para los grandes que estábamos ahí. Claro. Así que bueno, lo vamos a ver y para emocionarnos y gratificarnos todos. Bueno, les voy a contar un poco cómo comienza esta idea de homenajear al general San Martín en el polideportivo. Sabemos que San Martín pasó por Hurlingham y desde el municipio venimos trabajando hace muchos años un proyecto de construcción histórica que tiene que ver con las efemérides que vinculan a la construcción de nuestro país. Este año comenzamos trabajando fuertemente la idea de sostener memoria, de guardar memoria, y las señas de las primeras, segundas y terceras secciones, que serían sala de 3, sala de 4 y sala de 5, pusieron en marcha revalidar un poco el proyecto y darle una vueltita más. Y en esa investigación y en ese trayecto pensamos que sería maravilloso venir al lugar por donde pasó el general y por donde hicieron el cambio de caballos, donde se atendieron a los soldados heridos, y que los niños y las niñas revaloricen un poco más la imagen de los próceres desde algo más cotidiano, desde un lugar por donde pasaron y que también hoy les está disponible y es común para ellos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, la vicedirectora del jardín, y estamos acá haciendo los talleres en este acto conmemorativo de esta fecha tan importante de recordando a San Martín. Tenemos 3 salas atrás nuestro, la sala de 5, que está haciendo arte efímero, construyendo, primero hacen un recorrido en el que están simulando el cruce de los Andes, y llevan telas para construir un granadero en el piso. En sala de 4 están con los ponchos, están trabajando con la relación entre San Martín y los pueblos originarios en el cruce de los Andes. Para eso están construyendo sus ponchos y en un rato van a hacer un juego de robo de banderas. Y la sala de 3 está con la parte del cambio de herraduras y mantenimiento de los caballos.
en este lugar fue donde San Martín pasó para hacer el cambio de sus caballos. Y algunos habían perdido herraduras, podían seguir, así que a eso lo estaban poniendo en condiciones. Así que allá están construyendo sus caballos para en un rato salir a galopar acá por el poli. Hola, mi nombre es Mariana Martínez. Hola, mi nombre es Jessica Cancino y somos del Jardín Municipal número 3. Bueno, les contamos que durante todo el año comenzamos a trabajar un proyecto que se llama de guardar memoria, en donde cada sala estuvo trabajando un cofre. Comenzó el 24 de marzo y lo fuimos trabajando durante todo el año. Cuando llegamos al mes de agosto quisimos también guardar memoria de lo que pasó en nuestro municipio e investigando descubrimos que en el polideportivo de Hurlingham pasó San Martín con sus granaderos a caballo yendo para la batalla de San Lorenzo. Y ahí justamente nosotros lo que quisimos hacer también es relacionarnos con diferentes actores de fuera de la institución que también tienen el conocimiento o que participaron, por ejemplo, de la Asociación Sanmartiniana de Hurlingham. Por eso nos pusimos en contacto con Rodi Rodríguez, que también nos ayudó muchísimo a poder conocer sobre ese momento. También con historiadores de Hurlingham, que nos fueron aportando ciertos datos que nosotros realmente no lo sabíamos, y ahí pudimos armar la historia para poder luego contar no solamente a los chicos, sino que también a la comunidad de familia en su conjunto, ¿no es cierto? Porque también el trabajo es con los chicos y también con la familia, por eso quisimos hacerlo desde otro lado, vivenciando el lugar por donde pasó San Martín, que es el polideportivo. Por eso trasladamos el acto allá. Esa es la importancia que nosotros le dimos y poder vivenciarlo de esa manera con toda la comunidad educativa. Y bueno, las actividades estuvo pensada para todo el nivel inicial, desde sala de 3 hasta sala de 5. Cada maestra pensó una actividad lúdica que pueda realizarse allá. En sala de 3 hicimos los caballos simbolizando a los granaderos. Sala de 4. Sala de 4 trabajó también un poco de las comidas, trabajó la vestimenta, trabajó los objetos que tienen memoria, en el caso de los granaderos, en el caso de San Martín, por ejemplo, lo importante el sable. Pusimos todos esos objetos que tienen memoria dentro del cofre y fuimos sacándolo de a uno para darle el conocimiento o darle la historia de ese objeto y la importancia que tuvo. Y sala de 5 también trabajó y abordó el tema de la vestimenta de los granaderos, y confeccionaron allá con las familias los trajes. Y la invitación estuvo abordada también para la comunidad, como me decía Jessy, y también salir un poco lo que es el jardín, ir a otro lado, y un lugar muy significativo para todos los hurlinguenses, y poder también transmitirle a los nenes de tan pronta edad que puedan vivenciar que nuestro municipio también guarda historia y guarda memoria. Y hacerlo también desde un lado lúdico, porque luego las propuestas que pensamos para el polideportivo, si bien se hizo el acto formal y se comentó y se dio la información, también utilizamos diferentes formas como para que sea lúdico, y también participó la profesora Natacha, y ese fue su aporte también, de buscar la manera de cómo jugar con las familias sobre el tema de San Martín, ¿no? Del tema del acto y por qué lo hacíamos ahí, que sea lúdico el encuentro. Bueno, y aquí estamos en el cuarto y último bloque, sí, así que estamos empezando a salir. Y bueno, como siempre, una alegría participar de esta experiencia comunicacional, vernos, sí. Oírnos y estar acá en el imperio comunicacional de Marcelo Coan. De los colores. Claro. Sí, que nos trata tan bien. Sí. Y nos vamos a ir con dos buenas noticias. ¿Por qué no? Claro, hay que festejar, celebrar este mes de septiembre. Sí. No abundan muchas veces las buenas noticias, y hay que reconocerlas cuando tenemos están. dos. Tenemos dos, que no es poco. No, que no es poco. Y una es una noticia y otra es otra conmemoración. Sí, la primera buena noticia es que hace pocos días se ha hecho el acto formal en el cual se oficializó, vamos a decir así, el aumento presupuestario en la ley de presupuesto educativo, pasando el presupuesto que el Estado Nacional dedica a educación del 6% al 8%. Que eso es una muy buena noticia. Es una excelente noticia. Eso, por supuesto, como conversábamos recién acá en la mesa, tiene que ver con una voluntad del Poder Ejecutivo primero de someterlo a discusión y que eso se apruebe también. Entonces hay una suma de voluntades que lo hacen efectivo.
No quería dejar de mencionar que el presupuesto educativo destinado en el paraguas que nos daba la Ley Federal de Educación era de un 2,5%, no sé si lo recuerdan, y que no era responsabilidad del Estado educar, era responsabilidad de la familia, ¿no? Para que veamos justamente, pongamos si quieren, en contraste, la Ley Federal de Educación, que es la que encarna justamente el neoliberalismo acá en la Argentina, en Uruguay, en toda América Latina, y la nueva ley nacional, que ya no es tan nueva porque es de 2006, pero es nueva. Pensemos que tuvimos durante 100 años una misma ley, que fue la 1420. Bueno, tenemos desde 2006 esta nueva ley que, entre otras cosas, da el marco también para la paritaria nacional, ¿no? La paritaria nacional quiere decir justamente que antes de hacer las paritarias, los acuerdos provinciales, primero se pacta en nación. ¿Por qué? Porque aquellas provincias que no puedan llegar a esa paritaria, ese acuerdo mínimo de recomposición salarial, y en algunos casos hemos llegado a tener aumento real, ¿no? Recomposición es cuando se recompone el salario respecto a la inflación, y aumento es cuando supera, ¿no? Bueno, aquellas provincias que no puedan, lo garantiza Nación. Y recordemos también que durante el gobierno de Mauricio Macri, siendo ley la paritaria nacional, no se cumplió. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que esté el marco y que exista la ley, hay gobiernos que la pueden hacer efectiva, hay gobiernos que la pueden someter a discusión como este y encima aumentar la inversión que hace el Estado por voluntad de un gobierno en inversión educativa, y hay otros que así y todo no lo respetan, ¿no? Claro, bueno, sí, a ver, las leyes se tienen que encarnar en acciones políticas y se tienen que encarnar en demandas de las sociedades, si no son letra muerta, digamos. Exactamente. Y esto también es muy... Yo me había olvidado, pero es verdad lo que vos recién comentabas, Luciana, porque durante los 4 años del gobierno de Macri, en 3 de esos 4 años no hubo paritaria nacional. Y siempre se plantea, desde los sectores comunicacionales vinculados a la derecha, que hubo conflictividad con los sindicatos docentes por intencionalidad política partidaria. Ahora, hubo conflictividad con los sindicatos docentes justamente porque había un Estado que incumplía la ley. O sea, bueno, es lógico que ahí va a haber conflictividad, ¿no? ¿Y por qué lo vinculamos esto? Porque un 11 de septiembre de 1973, en la provincia de Tucumán, hace 50 años, se creó el primer sindicato nacional en aquel momento de trabajadores de la educación, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, creada en la provincia de Tucumán un 11 de septiembre de 1973. Hay que recordar algo que no hay que por qué saberlo. Algún día podríamos hacerle una entrevista a algún historiador del movimiento obrero docente. La primera huelga registrada docente de nuestra historia ocurrió en el año 1907 en la provincia de Mendoza. Y la comandó una maestra, una mujer. Para entender no solo el proceso, la histórica feminización del trabajo docente, sino la importancia que han tenido las mujeres, las maestras, las profesoras en la organización de nuestro colectivo. Desde 1907 en adelante, los maestros, los profesores, nunca lograron constituir un sindicato al estilo nacional como tienen los trabajadores de la construcción, los metalúrgicos, los mecánicos, etc. ¿Por qué? Por múltiples razones, entre las cuales porque dentro, vamos a decir así, del gremio de educadores había como 2 corrientes. Una corriente profesionalista, vamos a decir así, que entendía que el maestro, el profesor, era un trabajador liberal, en el sentido de libre, sin un patrón directo, dueño de un saber específico como podía ser un artesano, un herrero, un dentista, y tenían la idea de asociarse en una especie de cuerpo colegiado, autónomo, como puede ser el Colegio Público de Escribanos, el Círculo Médico, etc. Parecido a un gremio medieval. Claramente inspirado en la idea, bueno, vos que sos fanática de la historia lo sabés mejor que yo. Claro, parecido a un gremio medieval, claramente. Y otra corriente... Sin desmerecer a nadie. No, pero tiene esa lógica. Todos los atributos, sí. Por eso gremio no es lo mismo que el sindicato. Ahí está, ¿no? Exacto. Y había toda otra corriente, especialmente confluida a partir de los años 50 y 60, de construir un sindicato. Es decir, entender el maestro, el profesor, es un trabajador, vende su fuerza de trabajo,
vende su fuerza de trabajo porque es la única forma que tiene de la reproducción material de su subsistencia, tiene una patronal, pública o privada, genera una plusvalía, apropiada pública o socialmente, por lo tanto es un trabajador. Y debe organizarse en la forma natural de organización del trabajador, que es un sindicato. A ese congreso de CETERA, de Tucumán, llegaron las dos posturas. Y hubo un profundo debate sobre si éramos profesionales o trabajadores. Afortunadamente se impuso, no por extenso margen, pero por margen al fin, la decisión de autopercibirnos como objetivamente somos, trabajadores, y conformar un sindicato de escala nacional. Y ahí mismo se eligieron a la primer conducción, el primer secretario general, que fue el maestro Isauro Arancibia, tucumano, militante del PRT, María Vilte, jujeña, jujeña, militante del peronismo de base, y otros compañeros y compañeras peronistas de izquierda, comunistas, trotskistas vinculadas al PRT, peronistas combativos, que conformaron la primer conducción del primer sindicato nacional de maestros. Y no es casualidad que la mitad de esa primera conducción de CETERA hoy integren la lista de detenidos desaparecidos, y que haya sido Isauro Arancibia, el maestro, el primer detenido desaparecido de la historia de Tucumán, ¿no? La misma noche del golpe, ¿no? Claro, la misma noche del golpe, el mismo 24 de marzo, fue secuestrado y acribillado en la puerta del sindicato de maestros de Tucumán. Y lo traemos hoy acá para cerrar el círculo que iniciaste al comienzo con tu movilizante editorial, de entender que es obligación de los pueblos recordar nuestras luchas, ¿no? Y que la historia, cuando no se salda adecuadamente, se suele repetir como un disco rayado. Los más viejos sabemos de lo que estamos hablando, como un disco rayado que comienza a tocar cada vez la canción que suena peor, ¿no? Primero como tragedia, luego como farsa. Y luego como catástrofe por ahí, ¿no? Sí. Y está bueno tenerlos en cuenta en este momento, porque en el fondo, cuando uno escucha, yo no lo escuché, pero confío en tu palabra, ese spot publicitario que contabas de Patricia Bullrich, o cuando uno ve los actos no negacionistas. Perdón, no fue un spot. Lo dijo ella en 2 oportunidades en programa. Pensé que había sido un spot publicitario. Bueno, no la escuché, pero obviamente te creo. O cuando uno ve por televisión los actos que no son negacionistas, son reivindicacionistas del genocidio, como el que hizo la candidata vicepresidencial Victoria Villarruel, entiende o asume la complejidad de la parte de la lucha histórica que nos toca a nosotros. Entonces, más allá de por cuánto estómagos de las vacas estemos digiriendo algunas cuestiones, esta es la parte de la lucha que nos toca a nosotros como trabajadores y como trabajadoras. Asumir el conflicto, asumir la existencia de un enemigo histórico, de un enemigo histórico, y asumir que tendremos que hacer lo que tendremos que hacer para obturar la vuelta de los sectores más reaccionarios, retardatarios, revanchistas, antipopulares y en el fondo antidemocráticos. Totalmente. Que evidentemente se han estado larvados en los últimos años y que hoy se muestran desembosados, sin ninguna cosmética republicana, y haciendo como un sinceramiento ideológico de lo que son, ¿no? Haciendo gala de esto, si me permites, digamos, vos estás hablando en este momento del acto ya no negacionista, sino de estar militando, ¿no? Lo que fue la dictadura, y no podemos olvidar quiénes son los Bullrich, por ejemplo, porque no es solamente Patricia Bullrich o Esteban Bullrich. Los Bullrich fueron los que dieron su casa, que es el patio Bullrich, para repartir las tierras que Julio Argentino Roca, financiado por todos, por los Martínez de Oz, los Sanchorena, los Brown, que pusieron guita para el la sociedad rural que financió la campaña. Exactamente, financió la campaña al desierto, donde murieron 11.000 indígenas.
a otros entre 8.000 y 10.000 los trajeron caminando a pie para ser regalados, familias desmembradas, a las familias de guita de la Argentina, y quienes repartieron las tierras, porque las repartieron, las regalaron, fueron los Bullrich. Entonces, no nos olvidemos, porque vuelven y se ayornan a los nuevos tiempos. Y nosotros seguimos acá mirando los impadios, porque nos parece increíble que vuelvan con ese mismo discurso, un discurso como el de Victoria Villarroel, que nosotros ya creíamos que no íbamos a tener que combatir nunca más. De hecho, hace muy poco, en una escuela del distrito de 3 de febrero, para el 24 de marzo, hubo un discurso de un profesor que reivindicaba la teoría de los 2 demonios. Y en ese encuentro estaba un familiar, un nieto de un detenido desaparecido. Y cuando tomó la palabra... ¿Como estudiante? No. Estaba participando. Estaba, claro, había sido invitado por la escuela. Cuando terminó el discurso, pidió la palabra y dijo, yo pensé que no íbamos a tener que volver a escuchar esto nunca más. Evidentemente nos queda mucho por recorrer. Entonces, cuando aflojamos, después de estar convencidos de que de que se había construido algo, por lo cual no íbamos a volver atrás, bueno, evidentemente están en ese estado larvado, y no podemos perderlos de vista. Por eso lo que se enfrenta ahora son 2 proyectos de país. Hay 3 candidatos, hay 5 candidatos, pero hay 3 que son los posibles. Pero hay 2 proyectos en pugna. Y bueno, y como decimos, este recupero histórico desde la buena noticia del financiamiento educativo hasta la memoria histórica de la construcción de nuestra organización madre, CETERA, que aglutina a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la República Argentina, a el compromiso militante de ser parte de una lucha histórica donde los pueblos tendremos que tener la creatividad, la decisión política, la valentía, la imaginación, la terquedad y la tosudez de seguir dando todas las batallas que haya que dar, porque es nuestra vida, es nuestro país, son nuestros hermanos y hermanas de clase, es nuestra escuela y es nuestro deber como fugaces estrellas en este momento histórico que nos toca vivir. Como militantes, porque el que cree en algo y lo transita, ese es el militante. Así que bueno, nos veremos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos. Hasta luego.